están? ¿Todo bien? ¿Cómo está el frío? Quiero agradecer a Dios por la oportunidad nuevamente de que estemos juntos y quiero pero en primer lugar quiero mandarle un saludo digital al hermano Carlos, que lo fuimos a ver ayer. Les quería compartir esto porque es súper importante. Yo creo que fuimos ayer un grupo de hombres, éramos 8 hermanos, Leonardo, y fue súper bueno. La verdad es que yo no conocía al hermano Carlos y él vive allá en Petorca, en un sector que está con sequía, con harta sequía. Vimos los arbolitos ahí sufriendo. Él tiene 10 hectáreas de palto y digamos, pero muy afectado con la sequía. Entonces la situación es particularmente difícil. Allá estuvimos orando por él y aprendiendo mucho de él, de su humildad, de su cariño, su hospitalidad. Entonces quiero darle las gracias a él por la recepción, ¿ya? Y animarles a ustedes a través de esto a que nos amemos y a que nos visitemos y a que nos conozcamos más, a que escuchemos nuestras historias. Creo que es súper importante para poder crecer juntos. Y también obviamente saludar a las mamis, ¿ah? A todas las mamás. Dios les bendiga a todas las mamás, ¿ya? A mi señora que es mamá, que está ahí también, ¿ah? Dios les bendiga. Quiero esta mañana que comencemos la exposición de Filipenses 2. Digo comenzar porque mi idea es terminar la próxima semana. La lectura ya fue hecha, ¿ok? Y antes de que entremos en el texto, me gustaría que pudiéramos orar a Dios para que Él nos bendiga. Señor, muchas gracias por esta mañana que estamos juntos, reunidos y grandemente desafiados por tu palabra, Señor. Quiero pedir que tu palabra sea poderosa en nosotros. Ella es poderosa, pero queremos pedirte que ese poder se manifieste en nosotros y en tu iglesia, vivificándola, bendiciéndola, Señor, levantándola, haciéndola dar mucho fruto. Te pido eso para nuestras vidas mientras exponemos el texto. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, hemos sido llamados por Dios desde las tinieblas a la luz. Vivíamos en nuestros pecados, vivíamos bajo condenación, vivíamos guiados por distintos tipos de placeres y pensamientos, todos nosotros. No sé cuán claro tienes tú cómo eras esclavo, pero yo a veces hago memoria y Dios de repente me permite deslizar para acordarme, ¿ah? Y la verdad es que vivir bajo condenación, vivir lejos del amor de Dios es algo lo más triste que puede ocurrir. Lo más triste que puede ocurrir. Lo peor, más triste que puede ocurrir es que nos vayamos a una eternidad sin Cristo. Eso es lo más terrible de todas las cosas. Pero Dios en su amor nos ha llamado a cada uno de nosotros y nos ha llamado a ser de Él, a ser su iglesia. Él en la eternidad, cuando planificó todas las cosas, planificó allá en el Consejo de la Trinidad hacerse de un pueblo. Se le ocurrió, no sabemos por qué, por el beneplácito de su voluntad, inventar al ser humano. Y Él quiso que fuéramos su pueblo, que Él fuera nuestro Dios y que nosotros fuéramos su pueblo. Eso es lo que Él tiene planificado. En su planificación, que es eterna y que es sabia y que no podemos sondearla hasta el final, Él decretó que por alguna forma, ¿cierto?, hubiera una tragedia de la humanidad, que es el pecado en sí mismo. Pero no sucumbir ante la tragedia, sino que Él al mismo tiempo planificó allá un plan para rescatar a un grupo de seres humanos para poder proyectarlos a una eternidad con Él. Esta pasión de Dios, que se manifiesta en la encarnación de Jesucristo, es una pasión que estaba en el corazón de Pablo. Pablo escribe a Timoteo, y ustedes pueden leerlo después en sus casas, en 2 Timoteo 2:10, él dice a Timoteo: todo lo soporto por causa de los escogidos. Dice el apóstol Pablo animando a Timoteo, sabemos que la segunda carta a Timoteo fue escrita muy cerca de su muerte, de la muerte del apóstol Pablo, y él exhortando a Timoteo le dice: todo lo soporto, todas mis aflicciones, todo lo que he vivido en esta vida lo soporto. ¿Saben por qué? Porque amo a esas personas. Amo a esas personas que a veces ni siquiera conozco bien, pero sé que Dios en su eternidad las escogió y sé que Él las quiere para sí mismo.
Y esa pasión que Dios tiene, la tengo yo también en mi corazón. Y la tengo tan grande arraigada en mi corazón, Timoteo, que estoy dispuesto a perderlo todo por causa de ellos. En otra carta a los Corintios, Pablo dice que él tiene todo en su vida, todo su currículum, lo tiene como estiércol. Así de fuerte es la palabra. Lo tiene como basura, lo traduce la Biblia, pero la palabra es más fuerte todavía. O sea, lo tiene como estiércol, lo tiene como nada, a fin de Dios y de su gloria. Este era un hombre apasionado. Este es un tipo que estaba volado en su cabeza. El Evangelio era un motor, era una dinamita en su corazón. Y Pablo quería, aquí en estas alturas de su ministerio, que la iglesia de los Filipos, la iglesia de los filipenses, ahí, ellos también tuvieran un remesón. Ellos también pudieran seguir creciendo. Ellos también pudieran seguir experimentando la vida con Dios. Y como en todas las iglesias, las cosas no son perfectas. Y había en los filipenses, si bien no se habla de muchos problemas, lo hemos comentado ya anteriormente, había sí un pequeño problema de unas hermanas, que en el capítulo 4 se nos da el nombre de ellas y pasaron a la historia las hermanas, por los conflictos que tenían. Evodia y Síntique. Ahí deben estar en la eternidad tal vez escuchándonos a nosotros diciendo, el condoro que nos mandamos, ustedes todavía siguen hablando de nosotros. Pero estas hermanitas no se llevaban muy bien. Estas hermanitas parece que eran súper importantes en la iglesia. Estas hermanitas servían en la iglesia, estas mujeres eran personas dedicadas seguramente, pero tenían algunas diferencias entre ellas. Y estas diferencias estaban de alguna forma siendo una piedra en el zapato para la prosperidad, para que la iglesia anduviese de la mejor forma posible. Entonces Pablo, yo pienso que teniendo también esto en mente, porque no se nombran otros problemas en la carta, empieza el capítulo 2 y les dice, por tanto, si hay algún estímulo, ¿cierto? Si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna compasión, completen mi alegría. Completen mi alegría. Háganme a mí, Pablo, estar lleno de gozo aquí en mis prisiones. ¿Cómo? Responde la iglesia, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Y dice el apóstol Pablo, tengan, en la versión Reina Valera dice, tengan el mismo sentir. La palabra griega en realidad tiene más relación con los pensamientos. En realidad la orden acá es piensen lo mismo. Piensen lo mismo. Y después el apóstol Pablo dice, conserven o tengan el mismo amor. Pensamientos, amor. Aquí también se nos da otra idea, en las versiones que tenemos nosotros, sean unidos de espíritu, dice, dedicados a un mismo propósito. Fui a ver el griego allá y en realidad esa expresión es como una sola. Es como una sola. La idea es como unidad de alma en el mismo propósito. Esa es una sola idea. Entonces podríamos decir que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia, miren, piensen lo mismo, trabajen sus corazones para que amen lo mismo, ¿cierto? Y tengan tal unidad entre ustedes que se proyecten hacia lo mismo. Pensar, amar, los afectos, ¿cierto? Y orientación de vida completa. Y entonces hace el contraste el apóstol Pablo, dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como mayor, como más importante, como superior. Más adelante dice, que no te importen tus problemas, sino impórtate por los problemas del otro. Y ahí el apóstol Pablo sigue adelante y allí entonces cita, probablemente dicen algunos comentaristas que esto podría haber sido un himno antiguo, pero hace aquí esta cita y hace aquí este desarrollo de Cristo, ¿cierto? Y dice, haya pues en vosotros, y de nuevo la Reina Valera traduce sentir, pero en verdad tiene que ver con pensar, con actitud, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí Él va. Yo les voy a exponer hoy día hasta la parte en donde Jesús se despoja a sí mismo. Pero antes de entrar allí, quiero que entendamos para dónde va esto, porque yo creo que esto es súper importante para nosotros como cristianos y como iglesia. Queridos hermanos, yo creo que esta iglesia local tiene un gran llamado.
Yo creo que nosotros al estar aquí hoy día y los que están allá en las casas comprenderán que el llamado de Jesús a nuestras vidas es tremendamente valioso y tuvo un costo tremendamente alto. Yo creo que nosotros, queridos hermanos, somos llamados también, así como los filipenses, a que nos sentemos a la mesa a conversar, a que nos sentemos a la mesa a dialogar, a que nos sentemos a la mesa a conocernos. ¿Saben para qué? Para que unamos nuestros pensamientos, para que expliquemos lo que pensamos. Hay tantas cosas que a los chilenos les dividen y a los extranjeros que están viviendo acá se habrán dado cuenta que somos muy buenos para pelear. Pero la iglesia no puede ser así. Y necesitamos no solamente unirnos en nuestra forma de pensar, no solamente pensar lo mismo, tenemos que llegar a un punto en donde amemos lo mismo, en donde nuestro corazón se incline de la misma forma hacia las mismas cosas. Es un trabajo de joyería. Y no siendo esto suficiente, que todos nosotros queramos lo mismo, nos proyectemos hacia lo mismo. Hay harto trabajo. Porque si nos miramos unos a otros, nos daremos cuenta que no somos iguales. Vestimos distinto, tenemos distinto pasado, distintas historias. Ayer tuve el placer de conocer a mi hermano Sergio. Estuvimos viajando juntos como 5 horas, así que sabrán ustedes, conversamos de todo. Los pelamos a todos. No, el hermano Sergio me contó de su vida. Y ahí yo me gocé de conocer sus detalles. Y eso produce, ¿saben qué cosa? Que uno empieza de forma misteriosa a unirse. Porque te das cuenta que ese hermano que está al lado tuyo tiene una historia que es importante, que te edifica, que te hace bien. La primera iglesia que tiene tantos años acá, o digámoslo así, esta estructura tiene harto tiempo, ¿cierto? Y mucha gente ha pasado por acá. Nosotros hoy día nos toca hacer la iglesia local. Y nos toca hacerlo de la mejor forma posible. Y para hacerlo de la mejor forma posible, nosotros tenemos que aprender a no velar por nuestros propios intereses. Tenemos que aprender y tenemos que poner sobre la mesa con sinceridad lo que queremos de nuestra vida. Yo me imagino que los más jóvenes que están entre los 15 y los 25 años deben estar pensando cómo va a ser su vida. Están estudiando, seguramente se están proyectando, algunos de ustedes se quieren casar. ¿Termino mi estudio y me caso o me caso y termino mi estudio? ¿Ah? Son las típicas preguntas. Si tenemos hijos o no tenemos hijos, cuántos hijos se tienen, son hartas preguntas. Necesitamos poner nuestros proyectos de vida sobre la mesa. Los más adultos también. Somos educados en nuestra cultura para poder hacer de todo, para poder vivir de la mejor forma posible. Y trabajamos y nos esmeramos para ganar el máximo recurso posible, el mejor salario, para tener, ojalá, la mejor casa, el mejor auto, vestir de la mejor forma, tener las mejores vacaciones. Así vive el mundo. Así vives tú, así vivo yo. Tenemos que responderlo. Y tenemos que, como les digo, poner las cosas delante de la mesa. Ser iglesia, queridos hermanos, significa renuncia. Significa despojarse. Significa abandono. Significa que no nos pertenecemos más a nosotros mismos. Significa que mis pensamientos y que mis metas en la vida son secundarias. ¿Son secundarias en razón de qué? En razón del progreso de la iglesia. En razón de la prosperidad de la iglesia a la cual pertenezco, que es la iglesia y el cuerpo de Cristo. Y eso es sacrificio. Eso es renuncia. Y eso no implica que en la vida que tenemos, eso se te va a recompensar acá. No significa que los hermanos te van a aplaudir. No significa que Dios está colocando como estrellitas en tu currículum para que después en algún momento de tu vida esto se te multiplique y te vaya súper bien. No, no necesariamente. Hay muchas personas que en la historia de la iglesia, dándolo todo, han quedado sin nada y han sido muertos más encima. O sea, puede ser que estas decisiones te impliquen a ti en tu vida, tal vez más pobreza, tal vez más rabias, tal vez más tristezas. No lo sé. Pero la Biblia nos invita a tener una conversación sincera. Y la conversación sincera es en relación a ¿quiénes somos hoy día, queridos hermanos? ¿Quiénes somos nosotros como iglesia? ¿Dónde estamos? ¿Cuántos años ya llevas tú acá? Algunos somos más nuevos, algunos tienen su vida aquí.
¿Cuánto pesan esas cosas? ¿Estamos dispuestos a dialogar y a construir algo juntos? ¿Estamos dispuestos a hacer la iglesia del Señor con sus parámetros? ¿Estamos dispuestos a dialogar respecto de las cosas que nos importan? ¿Estamos dispuestos a ceder en respecto de la forma en que vemos la vida? Tal vez algunos tienen una inclinación política distinta de otros. Tal vez algunos se sienten más de derecha, tal vez otros se sienten más de izquierda, tal vez otros se sienten más del centro, no lo sé. ¿Estamos dispuestos a conversar? ¿Estamos dispuestos a respetarnos? ¿Estamos dispuestos a ceder en los puntos de vista que en la Biblia no tacha como sustanciales y trascendentes? Quiero invitarte, y esto no es introducción, esto ya es sermón, pero quiero invitarte a que tú, querido hermano, te abras esta mañana en tu corazón. Tal vez muchas iglesias reformadas y muchas iglesias protestantes en Chile viven su vida cristiana como un catolicismo romano, como una misa. Llegamos, nos sentamos, compartimos el culto y nos vamos a nuestras casas. Dios no quiere esto de nosotros. Nosotros debemos unirnos, debemos conocernos, todos por el nombre y el apellido. Debemos conocer nuestras historias, debemos conocer nuestras necesidades. Y allí tú tienes que ceder. Tienes que ceder porque tienes que permitir que te conozcan. Tienes que permitir que conozcan tus defectos. Ser pastor no es fácil, porque yo tengo que cruzar una barrera, y es la barrera y la renuncia a mi privacidad. Porque paso a ser una persona pública. Porque ahora mis yayas todas las pueden conocer. Porque mis caídas también y pueden hablar de ellas. Pero y bien, es el costo de seguir a Cristo. El que pone las manos en el arado no puede mirar para atrás, queridos hermanos. Entonces tú que tienes tus falencias, tú que tienes tus pecados, tú que te avergüenzas de ciertas cosas, pues bien, todos nos avergonzamos. Pero la sangre de Cristo cubre multitud de pecados. Y nosotros debemos gloriarnos en esto. Gloriarnos en que le pertenecemos a Él, gloriarnos en que Él nos ha perdonado y gloriarnos en que Él nos ha destinado a un propósito eterno. Y lo demás, no importa. No importa. Se perdona. Confesaos los pecados unos a los otros. Dice el apóstol Juan, Santiago, perdón. Entonces, necesitamos avanzar. No solamente en abrir nuestra vida, sino también en unirnos con la vida del hermano. Con alguien que no conocemos. Y que tú dirás, chuta, pero es tan distinto a mí. Es el desafío que se nos da acá. Por eso que el apóstol Pablo dice que si hay algún motivo espiritual, ¿cierto? Algún estímulo en Cristo, algún consuelo de amor. O sea, si todo esto es verdad, hermanos. Si Cristo realmente murió por nosotros, si Cristo realmente nos ha unido en un mismo espíritu, si hay efectos entrañables en nosotros producto de toda la obra de salvación del Señor, entonces el mandato es, tengan el mismo sentir, tengan el mismo amor, únanse en propósito. Y en ese sentido es que el apóstol Pablo nos comisiona y nos manda y nos da una orden. Y ahí está el versículo 5. Haya pues. Haya pues. Y haya pues es una expresión tremendamente significativa. ¿Por qué? Porque contiene algunas cosas que van a sonar raras, ahora se las voy a decir, pero no se preocupen porque se explica rápido. Haya pues es una expresión que en el griego está en el presente, está en la voz activa y está en una forma imperativa. ¿Qué significa eso? Presente es que nosotros tenemos que, hermanos, evolucionar a un estado mental, a una actitud de pensamiento constante, presente, todo el tiempo. Se requiere de nosotros como cristianos que queremos vivir y queremos progresar nuestra vida cristiana, que trabajemos nuestros pensamientos a un nivel en donde constantemente estemos decidiendo por el Evangelio. Por eso es que está la voz activa y no en la voz pasiva. No es que nosotros vamos a hacer algo y se va a hacer algo por nosotros. No, en nosotros tenemos que generar la decisión. Nosotros tenemos que generar la actitud. Por eso es que es tan importante lo que entendemos por santificación. Porque Dios nos da su espíritu. Pero nosotros, habiendo sido resucitados en Cristo, se nos han devuelto las capacidades para que nosotros podamos discernir y escoger.
Y eso tiene completamente relación con el contexto, porque por algo hemos repetido en todos los sermones que el apóstol Pablo habla y pide en oración que el amor de nosotros abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojamos lo mejor. Eso lo he repetido a cada rato. ¿Pero por qué? Porque yo entiendo que ese versículo es como la llave para que entendamos todo lo que el apóstol Pablo está explicándonos acá. O sea, el apóstol Pablo cree que los cristianos pueden madurar a un punto en donde ellos pueden discernir las cosas y escoger lo mejor para sus vidas. Entonces el apóstol Pablo ahora dice que lo mejor que podemos escoger en nuestra vida es tener la misma actitud de Cristo. Y está en la voz imperativa. ¿Qué quiere decir eso? No tenemos opción. Es decir, si tú quieres que te vaya bien, si tú quieres vivir en la mejor iglesia del mundo, si tú quieres tener los mejores hermanos espirituales del mundo, tenemos que obedecer a esta palabra. Obedeciendo a esta palabra va a haber bendición del Señor para nosotros. Y nos vamos a querer como verdaderos hermanos. Y hay amigos más llegados que hermanos, dice la palabra. Y eso es lo que Dios nos invita a que formemos aquí adentro. Con gente tan distinta. Con este pastor tan feo. ¿Ah? Pero Dios genera una unidad espiritual. Y yo por lo menos estoy dispuesto a que así sea. Estoy dispuesto a abrir mi casa. Estoy dispuesto a darle mis recursos. Estoy dispuesto a dar mi tiempo. ¿Estás tú dispuesto? Es la única forma de ser iglesia, queridos hermanos. No hay otra. Y bueno, y aquí vemos nosotros entonces una orden, un ejemplo y un anhelo. La orden se las acabo de decir. Haya pues. Presente, activo, tienes una labor activa, imperativo, no puedes decir que no. Estás cocinado. ¿Ah? Es así. Pero segundo se nos da un ejemplo. ¿Y a quién se nos coloca como referente? A Jesucristo. Y no podía ser menos, digamos. Jesucristo es nuestro referente. ¿Por qué? Porque Jesucristo, diferente de como dice acá el texto, no hagan nada por egoísmo o vanagloria. Jesucristo no hace nada por egoísmo o vanagloria. Sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante. Jesucristo hizo eso. Consideró a los demás como más importantes. No buscando cada uno sus propios intereses. Jesucristo no buscó sus propios intereses. Sino que Él, allá en el consejo de la Trinidad, cuando se planteó la idea de la redención, cuando se dio la idea de que había que rescatar al ser humano, cuando se dio la idea de que alguien debía pagar por esos pecados porque los pecados alguien los tenía que pagar, y eso conversábamos hoy día en la clase con los catecomenos, la encarnación es la evidencia de al menos dos cosas. Uno, de que nuestros pecados tienen que ser saldados. No hay forma de escapar. Alguien tiene que pagar. A alguien le cuesta la salvación. Alguien se pone con la plata. Y segundo, que ese que se pone con la plata es Dios. Por lo tanto, lo segundo que nos demuestra es que a Dios le importa. Es que a Dios le importa. Allá en el jardín del Edén, Dios podía haber decidido haber exterminado a la raza humana en un 2x3. Estos tipos fallaron, estos tipos se equivocaron, por lo tanto la condenación viene sobre ellos en un instante. Muerte espiritual, física y eterna, ahora y ya, en un segundo. Pero Dios estableció el tiempo. Y Dios estableció un lapso, un periodo, en donde Él iba a establecer y ejecutar una labor de rescate. Y en esa labor de rescate aparece la segunda persona de la Trinidad, aparece Jesucristo. Y Jesucristo que vivía y habitaba en la eternidad, en la forma de Dios, y que era el Dios mismo. Porque el apóstol Juan dice que en el principio era el verbo, ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese hombre, esa persona, hombre no, porque no era hombre en ese momento, pero ahí estaba esa persona de la Trinidad, que era Dios mismo. En un momento decide, dicen, en algún momento de la historia yo voy a pagar. Porque necesitamos que alguien efectúe un sacrificio único. Alguien que vaya y pague por esta multitud de gente. Alguien que se ponga. No puede ser un ser humano común. Tiene que ser un ser humano sí, porque son seres humanos los que pecaron y ellos deben pagar. Pero debe ser alguien especial. Alguien que pueda pagar por mucha gente. Alguien que sea humano, pero que al mismo tiempo sea divino. Ahí está Jesucristo. Y Jesucristo, no teniendo en consideración
no teniendo como mucho su majestad. Entonces cuando dice aquí el texto que Jesucristo tiene una actitud, y es la actitud que nosotros debemos tener, que aunque existía en forma de Dios, y aquí Calvino dice que esta forma de Dios se refiere a su majestad, a la majestad de Dios en la eternidad, a su inmarcesibilidad, a su infinitud, a esa gloria de ser incorpóreo, a esa gloria que le pertenece solo a Él por ser eterno, no teniendo esto es mucho, no teniendo la adoración de los ángeles, porque allí vivía el Señor, en donde toda la creación le exaltaba y lo reconocía y Él estaba ya por sobre la creación, no teniendo esto como mucho, no teniendo esto como un objetivo de su vida, no teniendo esto como el albo de todos sus quehaceres, no teniendo, sino que interesándose más por el problema del otro, Él decide entonces humillarse, y humillarse crecientemente, y va y se encapsula a través del Espíritu Santo en un embrión, allí en el estómago, en el vientre de una mujer. Es Jesucristo quien, existiendo en forma de Dios, preexistiendo allá en la eternidad, decide ahora entrar en el tiempo y en el espacio. Y esta sola idea es una idea de humillación. Es una idea en donde lo eterno toma función en el espacio y en el tiempo, en donde entra en el vientre de una mujer. Allí mismo tenemos la humillación. Pero el Señor entonces, dice la Escritura, que no teniendo como esto en mucho, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Es decir, fíjense ustedes cómo el apóstol Pablo trabaja las mismas ideas que están en el contexto, la idea de pensamiento, la idea de amor y la idea de propósito. ¿Por qué? Porque lo primero lo que Jesús tiene es una actitud. Y actitud es de nuevo disposición de la mente. Y después, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos retrata acá? Una disposición del corazón. ¿Por qué? Porque él no se aferra. Es como cuando se nos comenta en el libro de Hebreos que Moisés no tuvo como mucho ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Se recuerdan de ese texto? Sino que él deja toda esa gloria y prefiere sufrir con el pueblo de Dios. Esto es Jesús en miniatura. Moisés es un Jesús en miniatura. Porque Jesús es mucho más excelso, porque Él es Dios mismo. Es la eternidad misma. Y Él entonces, el Señor Jesucristo, decide entonces tener una actitud mental. Él decide ir y bajar, y en su corazón Él no se apega a todas estas cosas, sino que renuncia por un periodo de tiempo a hacer uso de lo que legítimamente le corresponde para poder unirse en un mismo propósito con toda la Trinidad. Mente, corazón, propósito, para ir a alcanzar aquello. Y obviamente, ¿cómo termina el texto? Con una gran exaltación, a la cual todos nosotros somos llamados, y así dice el libro de Tesalonicenses, que todos nosotros vamos a ser reunidos con la gloria de Dios, no vamos a ser banidos ni expulsados, sino que vamos a estar allí, celebrándolo eternamente. Pero hay un proceso que Él pasó y que nosotros también debemos pasar, y es de renuncia, lo que estamos hablando desde un inicio. Hay algunas cosas a las cuales Dios se despojó, y quiero hacer este listado para que ustedes puedan ilustrar su mente. Primeramente, Jesús se despojó de su gloria divina. Cuando llega ya el periodo de su crucifixión, en Juan capítulo 17, Él ora. Y le ora al Padre y le dice: Señor, que esa gloria que tuve contigo antes de la creación, yo la vuelva a tener. Les voy a leer textual. Juan 17, versículo 5. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Jesús renunció y se despojó a su amor, a esa gloria. Y se humilla y viene a este mundo y renuncia a ella. Pero llega un momento en que donde el Padre se la va a devolver, pero no la tiene en ese momento. Él se despoja de su autoridad divina. Es interesante, Juan 10, verso 30 dice: yo y el Padre somos uno. Pero al mismo tiempo, en Juan capítulo 5, en un debate que se da entre Jesús y los fariseos, Él dice: nada hago por mi propia cuenta, sino que todo aquello que veo al Padre hacer, eso también hago yo. Renuncia a su autoridad de hacerlo de su propia iniciativa y se somete al plan.
y ahora él hace solo lo que ve al Padre hacer. Él se despoja. Él se despoja del ejercicio de sus atributos. Si ustedes ven, por ejemplo, en Juan 2.25, se lo leo. Juan 2.25 dice: y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Jesús tiene ese atributo ¿de qué? De la omnisciencia. Él conoce todo lo que está, en todas partes, pero él decide renunciar a ciertos conocimientos. Entonces en Mateo se nos dice que nadie sabe el día ni la hora, excepto ¿quién? Mi Padre. O sea, él renuncia a conocerlo todo por causa del plan. Él también se despoja de las riquezas eternas. En 2 de Corintios 8 y 9, capítulo 8, verso 9, dice así. 2 de Corintios. Dice: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Él se despoja de su riqueza momentáneamente por un periodo de 33 años. Y él también se despoja de una relación única, porque nadie tenía una mejor relación con el Padre que Jesús. Pero llega un punto en la cruz en donde él exclama: Padre, ¿por qué me has desamparado? La próxima semana quiero profundizar con ustedes en la encarnación y en la humillación de Cristo y en su posterior exaltación. Y hoy día los quiero dejar hasta aquí, para que no se me aburran. Pero los quiero animar a que consideremos lo que les estoy diciendo. Un predicador, tratando de ilustrar este texto, cuenta que un campesino estaba en su campo y habían 2 montañas grandes. Y en lo que unía una montaña con otra era un pasadizo súper estrecho. Y pasó que estaban los cabritos de él, un grupo en un lado y un grupo en otro. Y no se les ocurre la buena idea de pasar todos juntos para el otro lado. Entonces llegan y se encuentran al medio. Y se queda él mirando qué es lo que ellos van a hacer. Y dice: no, estos tipos se van a poner a pelear y aquí se van a tirar por el acantilado. Pero resulta que cuando llegan y se encuentran, uno de ellos se agacha para que el otro pase por encima. Y así pudieron pasar. Es eso lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, hermanos. Es esa actitud. La actitud de amor, de humillación, de despojarse del derecho que tal vez tú piensas que te pertenece, para que todos podamos crecer como iglesia y todos podamos crecer en unidad de pensamiento, de corazón, de lo que amamos, y de voluntad, de lo que queremos perseguir. Que Dios nos ayude y que nos dé eso. Yo lo pido con todo mi corazón. Oremos. Señor, gracias por este tiempo juntos, y te pido que ese sentimiento, esa actitud que hubo en Jesús esté en nosotros, Señor. Y que esta iglesia local pueda desarrollarse potentemente en el poder de tu Espíritu, a través de personas que te pertenecen, personas que se entregan, personas que piensan, que aman y que se proyectan de la misma forma. Para tu gloria lo pido. Amén.